Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. ¿Qué tal? Bienvenidos a Litigio Sustantivo. Tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución del problema jurídico que tengas. Hoy nos acompaña la trabajadora social Sandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Sandra. Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Pues la verdad muy emocionada, entusiasmada de que tengamos este espacio. Muchas gracias por considerarnos, lo digo en plural porque pues bueno, es una invitación al Instituto Universitario Bollinger. Claro que sí, además la trabajadora social Sandra es catedrática de este instituto universitario y nos va a compartir su conocimiento, su información, porque Sandra, público, es bien sabido que la guarda y custodia de los hijos a quién corresponde. Pero primero debemos saber o decirles que la guarda y custodia es el conjunto de cuidados y atenciones que papá y mamá deben de dar a los hijos menores de 18 años. Pero ¿qué sucede cuando papá y mamá por algún motivo se separan? La ley establece que los hijos menores de 12 años tenían que quedarse con papá o con mamá, según sea el caso. Sin en cambio, en la actualidad, la dinámica ha cambiado y ya los menores de edad tienen que ser escuchados por la autoridad. Ya el que los hijos menores de 7 años se quedaban con mamá ha pasado a la historia. Entonces partimos de un plano constitucional de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, papá y mamá pueden pelear la guarda y custodia. Y ahí lo interesante, Sandy, el trabajo social, ¿de qué manera participa en un juicio de guarda y custodia para hacerle saber al juez familiar que papá o mamá, según sea el caso, tiene esas condiciones necesarias, adecuadas, para que le concedan la guarda y custodia de los hijos y estos puedan tener un buen desarrollo físico, psicológico y emocional? Bueno, Francisco, aquí me gustó mucho la precisión que hiciste respecto a qué se entiende por guarda y custodia, porque precisamente cuando hay una separación entre los progenitores, que ambos estaban pues llevando la guarda y custodia cuando vivían juntos, pero cuando hay una separación, pues hay que tener muy claro pues que hay un conflicto. Y que puede haber una diferencia de opiniones respecto a los progenitores de cómo llevar la crianza para el mejor desarrollo de su hijo, su hija, ya sea niño o adolescente, ¿no? Entonces, al estar conscientes de que existe este conflicto, también hay que precisar que muchas veces ese conflicto nubla lo que es el interior superior de la infancia, de la niñez. Entonces, aunque por un lado un progenitor diga, yo le voy a brindar o le pretendo brindar, o las condiciones en las que yo vivo van a ser las mejores para el desarrollo de mi hijo, mi hija, la otra parte puede argumentar exactamente lo mismo. Ajá. Entonces, hablar de ese interés superior pues es interpretativo en muchos sentidos, ¿sí? Y el darle el trabajo social como profesionales y expertos
en familia, ¿sí? En no solo atender problemáticas relacionadas a la familia, sino que en estos casos, cuando hay una disputa entre los progenitores para conocer cuál sería el entorno que brinde las mejores condiciones para el desarrollo, para el bienestar y desarrollo de niñas, niños y adolescentes, trabajo social da esa mirada integral al juez. Fíjate que, Sandy, como bien lo refieres, y me quedo con ese primer punto, hablas del entorno. ¿Qué debemos entender por entorno? Bueno, el entorno de la persona, ¿sí? Del progenitor que estemos tratando, es desde dónde vive, cuáles son las condiciones materiales en las que vive, ¿sí? Las características de la vivienda, desde lo más básico, si es una casa, departamento, los materiales, cómo están distribuidas los distintos espacios, quiénes son las personas que viven en el lugar, ¿sí? En este sentido, en trabajo social le llamamos la individuación de la persona, ¿sí? En qué trabaja, sus horarios de trabajo, ¿sí? Y también los aspectos relacionales de la familia, ¿sí? Los aspectos relacionales de cada uno de los miembros, considerando las niñas o niños, los hijos en cuestión, ¿sí? Cómo se relacionan con los distintos miembros de la dinámica familiar que llaman. Exacto. La dinámica familiar es cómo se organizan, ¿sí? Para cumplir con las distintas tareas de cuidado, para atender las necesidades de las niñas, los niños, la alimentación, llevarlos a la escuela, cuando se enferman, cómo se atiende esta necesidad de una atención médica, quién los lleva al médico, quién compra los medicamentos, sobre todo también pensando que, retomando lo que tú decías, no se trata que en automático se diga que por el hecho de ser la mamá sea quien provee las mejores condiciones por el solo hecho de ser mamá, claro, ¿no? Porque ahí habría incluso esta discriminación ahora se maneja, ¿no? Por el hecho de ser papá, no puedes tener la guardia y custodia de los hijos. No, ahora la base social o la base es igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, papá ya debe y puede tener la guardia y custodia. Por eso el trabajo social, como nos mencionas, es muy relevante en un juicio de guardia y custodia. Pero Sandy, todo eso que me mencionas, la dinámica familiar, qué horarios de trabajo tienen, qué condiciones están viviendo, a través de qué técnicas o cuál es la metodología que ustedes emplean para que precisamente en su dictamen el juez diga, oye, lo que está diciendo el trabajador social está sustentado. ¿Cómo es que lo manejan? Nosotros como profesionales del trabajo social, que somos, trabajo social es una disciplina científica de las ciencias sociales, que tenemos herramientas muy específicas para nuestro quehacer profesional, ¿sí? Entonces, articulamos tanto teoría como elementos empíricos, ¿sí? Lo empírico, digamos, traducido en algo más común, pues es lo práctico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Una de las principales herramientas que tenemos es la entrevista directamente a la persona involucrada, ¿sí? Que sería cada uno de los progenitores. Siempre lo ideal es tener un dictamen del progenitor o progenitora que tiene la custodia y también de la persona que lo está solicitando, ¿sí? Sí. Entonces es acercarnos a esas realidades a través de una entrevista y también algo súper fundamental es la visita domiciliaria, que es
el trabajo, digamos, en campo, conocer ese entorno, sí, conocer ese contexto en donde se dan circunstancias pues, muy específicas, como lo explicaba hace rato, que es desde pues, la vivienda y también las cuestiones, los aspectos relacionales. ¿Sí? Ahora, Sandy, si un trabajador social no tiene fe pública, es decir, que lo que asiente el trabajador social en su dictamen, ¿cómo corroboramos o cómo probamos lo que nos están diciendo en su dictamen? ¿A través de qué? Bueno, el dictamen es el producto de un proceso de investigación. ¿Cómo sustenta la investigación? La investigación está propiamente sustentada con el hecho de haber hecho la visita, ¿sí? ¿Cómo se puede sustentar? Bueno, puede haber muchas pruebas documentales, ¿sí? Desde evidencia fotográfica hasta también pues, documentos propiamente que el profesional en trabajo social habrá solicitado a la persona entrevistada, que estén dando un respaldo de lo que se está pues, argumentando y analizando y finalmente concluyendo en un dictamen, que pueden ser pues, cuestiones respecto a comprobantes de gastos, que son la parte, pues, digamos, económica también es uno de los aspectos que se abordan dentro del informe, no la totalidad, pero es uno de los aspectos. También cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, informes escolares, si es que se está diciendo que hay alguna situación en particular en la escuela, pues también se solicita esa documentación para avalar si es que se está vulnerando algún derecho. También respecto a la condición de salud del hijo, de la hija, también pues que se tenga pues como un informe donde esté diagnosticada la situación que está comentando tal vez el progenitor o la progenitora. Entonces se pide una serie de documentación, desde algo muy básico como lo es un comprobante de domicilio, porque a pesar de que se va al domicilio, pues sí, también se documenta. Exactamente, se documenta. Entonces, a partir de esa revisión documental y de ese acercamiento a la realidad a través de la visita domiciliaria y la entrevista y la articulación teórica, es como el profesional puede dar cuenta de manera objetiva y científica de cuáles son esas circunstancias de funcionamiento familiar a partir de con las que un juez puede decir esta situación A y situación B, y yo juez puedo entonces tener más elementos para decir cuál sería entonces el entorno que sería más favorable para el niño o la niña, ¿no? Claro. Y Sandy dijo algo muy relevante en este juicio de guardia y custodia. ¿Cuál es el entorno más adecuado, el del papá o el de la mamá, para que el juez decida que los hijos deberán estar con alguno de ellos? Entonces el objetivo del trabajo social en un juicio de guardia y custodia es determinar, a través de una opinión técnica, a través de una opinión basada en la entrevista, en la investigación debidamente documentado, quién de los dos progenitores es mejor opción para la guardia y custodia. Ahora, Sandy, ustedes como trabajadores sociales, ¿en base a qué llevan ese dictamen de trabajo social? Es decir, ¿ustedes qué solicitan al abogado? Porque también es algo muy importante, público, Sandy, que los abogados y los trabajadores sociales nos vinculemos, estemos en comunicación para establecer lo que en lo jurídico le llamamos el pliego de puntos concretos sobre los cuales va a versar la pericial en trabajo social, y de esta manera sea una prueba, como lo decía Sandy, objetiva, y el juez tenga como una prueba a fin de determinar en su sentencia qué es lo que mejor conviene al niño, la niña y el adolescente, estando con papá o con mamá.
Sandy, ¿algún punto que nos quieras mencionar para el público que si está atravesando por una situación familiar, un hijo, un primo que esté en esta situación, qué les sugieres deben de tomar en cuenta al momento de solicitar la guardia y custodia? Bueno, ¿qué documentos son los que tienen que guardar para acreditarlo, tanto al juzgado como también para el estudio en trabajo social? Ay, vaya, pues bueno, algo que no estamos acostumbrados en general, las personas, es a llevar un control de nuestros gastos, ¿no? A saber en qué se nos va el dinero, ¿sí? Pero sobre todo tratándose de niñas, niños y adolescentes, pues sí es preciso saber a cuánto hace, y es una pregunta muy común en los juicios de lo familiar, pues saber a cuánto ascienden pues los gastos para atender las necesidades de las niñas y de los niños, ¿sí? Las necesidades de los hijos en general. Entonces, guarden los tickets de lo que compran. Hay cosas que sabemos que pues no nos van a dar. Por un kilo de tortilla no nos dan ni ticket ni factura. Si vamos al tianguis, vamos al mercado, pues sí. Bueno, es sabido que no nos van a dar algún recibo o alguna nota, ¿sí? Entonces, pero vayan llevando en una libreta de manera muy sencilla, con una fecha arriba, ¿no? Así día a día, o pueden hacerlo de manera semanal, como pues le funcione mejor a cada persona. Ir registrando en una libreta cuánto gasté del kilo de huevo, tantos kilos de tortilla, el pan, lo que se compra en la tienda de conveniencia, ¿sí? Que es la tiendita de la esquina, ¿sí? En los negocios pequeños no siempre dan nota, entonces hay algunos en los que sí se puede, entonces pues hay que solicitarlo. A veces papá o mamá o quien tenga a cargo la guardia y custodia también se ven limitados de cubrir todas las necesidades que en su momento requieren los hijos, las hijas, ¿sí? ¿A qué me refiero? A veces pues no se le puede comprar tal vez una cama cuando ya está en una etapa tal vez de la adolescencia y están durmiendo los 3 hijos juntos, ¿sí? ¿Y qué requiere? Pues ya hay cierta etapa en la vida que pues requiere para el desarrollo de su independencia y autonomía, pues tener un espacio más privado y empezando con dormir aparte. Entonces, también es necesario o es bastante conveniente que pues vayan investigando pues cuánto cuesta esa cama que me gustaría comprarle, ¿no? Y forma parte del dictamen de las necesidades. Exactamente. No es una necesidad que en este momento se esté cubriendo, pero por supuesto que es una necesidad que se requiere satisfacer. ¿Sí? ¿Qué sucede, Sandy, Perito, cuando la familia es la que ayuda, la que apoya? Y si hacemos cuentas, hombre, la familia es la que cubre una buena parte de esas necesidades que los hijos necesitan. ¿Cómo se documentan? Porque al final de cuentas, ante un juicio, pues sí es importante decir, oye, es el monto de necesidades que se tienen. ¿Cómo lo relacionan ustedes? Por lo general, cuando hacemos el estudio socioeconómico, es algo, sí lo digo así como que muy en general, porque cuando estamos también en otro tipo de instituciones y cuando se hace ese tipo en otros contextos, digamos, institucionales, por lo general siempre salen más altos los gastos que lo que entra. Ajá. Y efectivamente, mucho de lo que ocurre es que para poder solventar esas necesidades se recurre a familiares, a amistades, incluso se empeñan cosas, se llegan a empeñar cosas. Entonces, todo eso, en lo posible, también guárdenlo. Ojalá que puedan tener alguna evidencia
Si se va a una casa de empeño, pues por supuesto hay que guardar esto, ¿sí? Si se va el comprobante Si no, de que se anotarlo. empeñó algo, o anotarlo, efectivamente. Si se hizo un préstamo por parte de algún familiar, o muchas veces también ocurre que lo que hacen es prestarles la tarjeta departamental o una tarjeta de crédito para ir pagando algo a crédito, para ir a lo mejor se compran cosas en el súper, pero para irlo pagando de a poquito, ¿no? O el calzado y la ropa en X tienda, pero no tiene capacidad para sacarlo ni siquiera la persona, sino que es un familiar quien le está apoyando. Entonces, lo que se pueda documentar, ¿cómo se puede documentar? Bueno, pues tal vez a través de comprobantes de transferencias o depósitos hechos a esa tarjeta, ¿sí? O viceversa, si le prestaron dinero, pues comprobante de que le hayan hecho el depósito o transferencia. Claro. Todo eso que menciona Sandy, público, es muy importante que lo documenten, que lo registren, porque precisamente todo esto que ustedes están escuchando forma parte de un estudio en trabajo social que va a ser un medio de prueba a través del cual va a determinar el juez con quién de los dos progenitores se va a quedar a vivir los hijos. Sandy, te agradecemos mucho tu participación, esta información valiosa para ustedes, público, que tienen alguna situación jurídica o que muy próximamente la van a poder regular con quién se van a quedar a vivir los hijos. Sandy, muchas gracias. Pues de nada, de contrario. Gracias a ti. Gracias. Se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez, no antes recordarles que el litigio sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho, el espacio pensado para orientarte en la solución del problema jurídico que tengas. Y también invitarte que sigas el canal, que te suscribas, que le des like, pero sobre todo que esta información te va a servir y de esa manera, de manera conjunta, vamos a lograr una cultura jurídica que va a traer como consecuencia una sociedad en paz que mucha falta nos hace. Hasta la siguiente. Amigos, como ustedes bien escucharon, la entrevista de trabajo social, qué relevante e importante es esta área del conocimiento ahora en tu juicio familiar, en tu juicio penal. Es decir, el trabajo social ya tiene una inclusión muy grande en varias áreas de la dinámica del ser humano y no se diga la dinámica jurídica. Por eso es que nos acompaña el director general del Instituto Universitario Bollinger, el maestro Jesús Gil, el cual nos explicará a grandes rasgos qué es el trabajo social, pero sobre todo, como en lo jurídico necesitamos que ese perito en trabajo social esté reconocido, que tenga el título o la cédula que lo acredite como tal. ¿Para qué? Para que el juez tome en cuenta este dictamen y emita su resolución a favor de quién, del interés superior del menor cuando es materia que interviene un menor, en materia penal cuando el imputado o incluso la víctima también requiere de este estudio. Maestro Jesús Gil, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Les comento a grandes rasgos, cuando nuestros alumnos ingresan aquí al instituto, por lo general vienen con la idea de que se van a dedicar a trabajo social en el área de salud, como que es casi siempre la idea que tienen como tal. Cuando ellos ven las brechas que hay de diferentes opciones, como es el área de trabajo social empresarial, de trabajo social en fiscalía o jurídico, de trabajo social en centros escolares, ven todas esta gama de diferentes oportunidades, se terminan prácticamente enamorando de otras áreas que no precisamente luego son las de salud. Como bien lo dices tú, con lo que es el sistema penal acusatorio actualmente, ya se necesita lo que son trabajadores sociales para poder deliberar desde lo que es una pensión alimenticia, dar el visto en cuanto a lo que son procesos jurídicos que anteriormente únicamente llevaban los abogados, ¿no? Sí. Esta carrera tenía, como lo platicamos el rato Sandra Domínguez y yo, en general era una carrera técnica. Prácticamente la mayoría de los técnicos
sí tienen al final, me parece que en el sexto semestre, una línea donde se pueden dirigir a diferentes áreas del trabajo social, pero actualmente se necesitan de licenciados. Por eso que en el Instituto Universitario Boulanger ingresamos lo que fue la licenciatura en Trabajo Social en el año 2010 y bueno, somos la primera institución educativa en Puebla con una oferta educativa de 3 años en licenciatura en Trabajo Social e incorporada a la SEP después de lo que es la escuela INVIA, y actualmente también contamos con lo que es la maestría en Trabajo Social, que somos la única universidad del estado que la tiene, ¿no? Pero es de suma importancia que en ambas currículas, tanto en la licenciatura como en la maestría, viene la línea jurídica y la línea de peritaje social como tal. Claro, pues maestro Jesús Gil, muchas gracias. Muchas gracias. Por eso, como ustedes ya lo escucharon, el trabajo social hoy en día tiene que ir de la mano con lo jurídico. ¿Para qué? Para que demostremos de manera científica ante un juez familiar las condiciones, el entorno social, la dinámica y todo lo necesario para que, atendiendo al interés superior del menor, sea una sentencia lo más adecuada. Se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez en este, tu espacio, litigio sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho, el espacio pensado para orientarte en la solución de tu problema jurídico. Hasta la siguiente.